Buenas tardes, Verónica. Aquí está empezando el día en Portugal, en Lisboa. Es por la mañana, a las 9 de la mañana. En Australia ya está acabando. Ese es uno de los aspectos que más me interesan de Verónica como persona. Ese haber vivido en muchos países, distintos idiomas, diferentes culturas, adaptarte. Y creo que eso tiene mucho que ver con su éxito como emprendedora en Substack. Bienvenida, Verónica. Gracias. Hola, Sixi, a todos los que nos están viendo. Por cierto, estoy en Hong Kong. Sé que es difícil saber exactamente dónde estoy, pero ya llevo un par de años de vuelta. Efectivamente, estuve viviendo en Australia durante la pandemia, que fue cuando empezó toda mi historia de reinvención. Ajá. Yo me quedé con tu anterior destino en la cabeza. En cualquier caso, es otra cultura más, ¿no? Hong Kong. Imaginad cómo debe ser. Ahora nos contará cómo es vivir en Hong Kong. Vamos a empezar con esa pregunta. ¿Cómo es vivir en Hong Kong comparado con el día a día en España? ¿Qué diferencias culturales encuentras? Bueno, a ver, lo primero, yo llevo aquí muchísimos años. No quiero decir ni cuántos porque si no revela mi Mm. edad, pero llevo creo que 17 y antes de aquí estaba en China. Entonces, realmente toda mi carrera profesional se ha desarrollado aquí. Diferentes. Bueno, lo primero es que Hong Kong en particular, a diferencia de China, que es mucho más local, Hong Kong es súper internacional. Entonces tú vas por la calle y te encuentras absolutamente todo, de todas las nacionalidades, desde asiáticos hasta americanos, europeos y de todo. Una cosa que a la gente le llama mucho la atención es que suelen pensar que Hong Kong es como una jungla urbana y tiene esa parte, pero también tiene una parte que la gente desconoce y es toda la parte de naturaleza, de playas, de hikes, de monos salvajes. Entonces yo diría que tiene mucho contraste y hay mucha gente que lo compara un poco como a Nueva York de Asia, porque realmente tiene varios elementos así. Es muy fácil ser emprendedor aquí. Por ejemplo, yo monté mi empresa creo que en mediodía, entonces tienes muchas facilidades pues para montar tu propia empresa, para ser emprendedor, que creo que es una forma bonita, un puente para lo que vamos a hablar hoy. Y esa dicotomía de control chino, no chino, la independencia, la historia británica, ¿cómo está eso en Bueno, lo primero, yo no quiero meterme en trampas que luego aquí me censuran y me quitan de Substack, que eso puede ser político. Pero no, ha sido muy interesante porque por una parte tienes mucha influencia británica, se ve en los nombres de las calles, se ve en los restaurantes, muchos en la forma de hacer el negocio, que hay mucha influencia británica. Y por otra parte, desde el 97, cada vez notas más la influencia china. Para dar un contexto, en Mm, ujú. esa transición, ¿no? De lo que era una colonia británica a cada vez más lo llaman una región administrativa especial de China, cada vez más chino. Vámonos a la parte tuya personal. Es una ejecutiva, una directiva de éxito en una multinacional sexy como Apple, en el momento más sexy de la historia de esa compañía, me refiero, un momento lleno de innovación, de lanzamientos y demás. ¿Qué pasa para que eso termine y te enfrentes a una nueva perspectiva? Perfecto. Bueno, para contar un poco la trayectoria, yo estuve trabajando en Apple en puestos de liderazgo, llevando la región aquí en Hong Kong, en Macao también, durante 7 años. Tuve una experiencia súper positiva y yo realmente pensé que mi carrera iba a seguir en el mundo de la empresa. Por distintos motivos acabé cambiándome a otra empresa, a Estée Lauder, que también es una empresa pues Fortune 500, ¿no? O sea, un negocio impresionante a nivel mundial, una de las mayores empresas de cosméticos. Juntaron varias cosas. Por una parte, empecé a estar súper quemada de la empresa y acabé con un burnout de narices, que de hecho escribí un libro al respecto. Eso por una parte. Luego llegó la pandemia
Y con la pandemia acabé yéndome de esa empresa porque realmente ya no era lo que quería, acababa de tener las niñas muy pequeñas y me fui a Australia de vacaciones, lo que yo creía que era de vacaciones en medio de la pandemia. Y al cambiar las normativas de cuarentena y demás, acabé atrapada en Australia, que por eso tú me situabas todavía en Australia. Y la verdad, y creo que mucha gente del mundo corporativo se puede sentir identificada con esto, es que yo pensé que seguiría en el mundo de la empresa. Cuando ya llevas más de una década, te dices, este es mi camino, ¿no? Esta es la escalera, como dicen en inglés. Y durante 6 meses, que no es poco, estuve echando currículums todos los días a empresas en Australia pues de cualquier cosa relacionada pues con ventas, con desarrollo de negocio y demás. En un principio pensé que con el currículum que tenía, varios años de experiencia, experiencia internacional, idiomas y demás, me iba a ser relativamente fácil conseguir un trabajo, pero fue imposible. Y después de 6 meses sin conseguir trabajo, ahí fue cuando me dije, si la gente aquí no me está viendo, no está viendo el valor que puedo aportar, pues me voy a tener que montar yo ese mismo lugar y utilizar las herramientas que tengo y la experiencia que tengo para crear algo nuevo. Y la verdad es que en su momento no sabía qué era, no tenía una gran visión de emprendedora, nunca me había imaginado como emprendedora, pero empecé a escribir. Y para mí la escritura fue como el epicentro de todo. Creo que escribir te ayuda a tener claridad, te ayuda a encontrarte a ti mismo, te ayuda a enfrentarte a tus miedos. Entonces, para mí, la escritura, digamos, el catalista de todo lo que he conseguido crear hasta ahora. Y de eso ya hacen como 2 años y medio. Y lo que empezó simplemente escribiendo un poco como el que escribe su diario y cada vez lo va haciendo más público, pues se fue transformando. La escritura de pequeños posts pasó a artículos en una plataforma que se llamaba Medium, que ya no estoy activa, pero no pasa nada. Fue como cada vez ir dando pasitos un poco más grandes. De la escritura me dijo, oye, si empiezo a hablar en podcast, jamás había hablado en público en ese formato, digamos, de entrevistas y podcast, pues empecé por ahí también. Y una cosa fue llevando a la otra y la verdad es que la escritura me llevó a escribir mi primer libro, que fue autopublicado en Amazon. A día de hoy ya tengo 4, el más reciente publicado con la mayor editorial del mundo, que es de Penguin Random House. Lo mismo con la historia de podcast. Empecé a hablar cada vez en más podcast y llegó un momento que me dijo, oye, ¿y si utilizase toda la experiencia que tengo de mis años de empresa para crear mis propias charlas, para crear mis propios programas de formación y vendérselos a empresas? Y así fue como fui conectando, y creo que esta es la parte interesante para tu audiencia, pequeñas herramientas que había aprendido del mundo profesional, y demás, y me dijo, oye, realmente yo no estoy empezando de cero, aquí hay mucho diamante en bruto que uno tiene que pulir un poco y darle un poco una lavada de cara, pero que son muy, muy útiles a la hora de crear tu propia empresa y ser creativo. El otro día, imagino que sigues a Gary Vaynerchuk. No sé cómo se pronuncia el apellido porque es muy complicado, pero sabes de quién te estoy hablando. Uno de los mayores emprendedores e inversores del mundo. Decía, si quieres montar un negocio, da igual de lo que sea, jardinero, cuidador de piscina, pintor, asesor, coach, psicólogo, si quieres ponerte por tu cuenta, coge tu lista de WhatsApp y envía un mensaje muy educado diciendo, hola, estoy cumpliendo el sueño de mi vida, siempre me han gustado las plantas y cuidar jardines. No te estoy escribiendo para que me contrates, probablemente tengas un jardinero o estés contento con el que tienes, pero si conoces a alguien que está en el proceso de buscarlo, acuérdate de mí. Y ese mensaje se lo vas a enviar a todos tus contactos de WhatsApp, que por norma general suelen rondar los 1000 aproximadamente, ¿no? Y ya tienes un negocio. ¿Tú crees que esto es posible? ¿Crees que esto es así? ¿Crees que los negocios pueden nacer de la osadía, de lanzarte? A ver, ese es un ejemplo concreto como podría ser cualquier otra cosa de lanzarse. Yo soy muy partidaria de esa filosofía de decirte piénsate que tienes un sueño, no esperes a que sea perfecto. En ese caso, no esperes a tener toda la jardinería montada. A lo mejor simplemente es ir a varios amigos que están en el mundo de la empresa y decirles, oye, estoy montando mi propio negocio.
¿queréis que os dé una charla de lo que estoy haciendo, de cómo lo estoy montando? Y a lo mejor esa charla empieza siendo gratis, pero a partir de ahí empiezas a ver, oye, ¿cómo puedo a lo mejor monetizar esta charla para que en el futuro pues sea un producto que a lo mejor pueda vender a gente que está en el mundo de la empresa, que quiere empezar a montarse por su cuenta? Entonces yo creo que absolutamente, y de hecho todo lo que hacemos la primera vez, desde un podcast, que yo creo que este debe ser más o menos mi podcast 80 o 90, no lo sé, el primero pues es eso, ¿no? Es lanzarse y decir, oye, yo jamás he hecho esto, pero creo que tengo una historia que vale la pena contar, y el decirte, mira, aunque solo aparezca una persona en esa charla, pues ya es una persona a la que consigues tocar. Y creo que hay mucho de esa mentalidad, ¿no? De decir, me voy a lanzar sin saber los resultados, a lo mejor me sale rana, y yo siempre digo, pero mira, las ranas también son lecciones. Sin duda, hay lecciones para tu curso que lo estoy haciendo poco a poco y me parece que está fantásticamente bien estructurado, pero ¿por qué tú justificas que tienes que cumplir tu sueño? Lo primero es que yo no sabía que este era mi sueño. Eso creo que es una cosa importante. A veces uno está tan metido dentro de lo que hace en el día a día, de su rutina, que uno no para a pensar cuál es su sueño. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Apple, yo pensaba que mi sueño era pues seguir subiendo las escaleras corporativas y a lo mejor un día irme a Cupertino, en California, que es donde está la central, y tener un alto cargo. Y realmente cuando me aparté, digamos, de fundamental, el crear algo que te dé orgullo, que tú le puedas decir pues a tus hijos, o si no tienes hijos, pues a la gente que se queda, ¿no? Esto es lo que yo he creado, esto es lo que me da orgullo, esto es lo que tiene mi nombre. En español siempre dicen, ¿no? Eso de que en la vida hay que hacer tres cosas: escribir un libro, plantar un árbol y tener un niño. Yo no me meto en quién quiere tener niños o no, pero creo que la idea de plantar algo tuyo, de escribir tu libro, de hacer algo que lleve tu apellido y tu firma, es algo muy bonito. Sí que aconsejo a todo el mundo hacer eso porque te da una satisfacción increíble. No sé cómo explicarlo, pero el dólar que tú ganas por algo, o el euro que tú ganas por haber creado algo que realmente es tuyo, lo aprecias muchísimo más que $100 que a lo mejor consigas porque estás trabajando para otra empresa. Es una satisfacción que creo que cualquier persona que sea creativa te puede decir. Es que me acuerdo la primera vez que alguien me pagó por algo que era mío. Y es más, me acuerdo perfectamente porque fue en la plataforma Medium, que estaba comentando antes, que es una plataforma de escritores. Empecé a escribir y la primera vez que me mandaron la paga mensual eran $2 y 75 centavos. Y esto era antes de las tasas, que los americanos ahí te destrozan con las tasas. Y me acuerdo perfectamente porque me dije, wow, hay alguien que ha pagado por leerme. Y esa sensación, más allá del sueño, o sea, hacerlo algo concreto, ¿no? El decir, oye, el que alguien quiera pagar o que vea valor en lo que tú haces, en lo que tú has creado, en tu creatividad, eso creo que es una satisfacción que no te la puede sustituir ningún cheque de empresas de bolsa americana. Estoy 100% de acuerdo con tu afirmación. Y creo que todos hemos pasado por la creación de contenidos antes de dedicarnos con intensidad. Yo todavía no estoy cobrando por lo que escribo, pero en algún momento lo voy a hacer. También pasé por Medium. ¿Por qué has terminado en Substack? ¿Cuál es la diferencia entre Substack y el resto de las redes sociales o de las plataformas que has utilizado hasta ahora para crear contenido? Pues una cosa que me parece muy interesante de Substack, y yo siempre digo que es la plataforma más sexy, es que normalmente tienes o redes sociales o tienes newsletter. El híbrido que ha conseguido crear Substack, es decir, es tu newsletter, pero al mismo tiempo es una red social, entonces yo lo llamo una newsletter social. Ese concepto me parece súper interesante porque significa ya tienes una comunidad nativa, está dentro. En el negocio tradicional de newsletters, tú tienes que estar captando constantemente audiencia. A lo mejor vas a LinkedIn o a Twitter o a Instagram, donde estés, y constantemente estás haciendo esa labor de captación. En el caso de Substack, al tener ya esa audiencia dentro, es mucho más fácil convertirlos porque ya están dentro de la misma plataforma. Es mucho más fácil hacer esa transición. Entonces, me parece que ese modelo es muy, muy interesante, de tener una audiencia ya orgánica. Y para dar números y no simplemente hablar en abstracto,
En el caso de mi publicación inglesa, más o menos el 95% de mis casi 10.000 suscriptores vienen directamente de Substack. En la española, El Limonero, que son casi 2.000, 100% de Substack, porque no escribo en español en ninguna otra red. Entonces realmente no tienen otra forma, otro canal de llegar allí. Entonces la primera forma o la primera ventaja es el poder orgánico que tiene al tener ya su propia audiencia como newsletter, que me parece una idea brillante. Y lo segundo que es muy interesante es que se puede monetizar. Normalmente tú pagas a las newsletters para poder enviar emails a miles de personas. El hecho de que Substack te pague por enviar tus newsletters es un modelo que también es muy innovador. Entonces creo que la combinación de esas dos cosas, el poder de la comunidad nativa más el poder monetizarlo, hacen que sea muy interesante. Verónica, ¿cuál es la diferencia entre autopublicarte tu libro en Amazon, que es yo creo donde empezamos todos los nuevos escritores de libros, y conseguir que la mayor editorial del mundo apueste por ti? ¿Nos puedes comentar un poco los dos escenarios? Otras cosas que puedes hacer. Yo al principio, cuando tenía nuevos suscriptores de pago, por ejemplo, les regalaba una copia de mi libro que se llama The Lemon Tree Mindset, que es el mismo nombre que mi newsletter inglesa. Entonces te da muchísima flexibilidad y obviamente te quedas tú con todas las royalties una vez que Amazon haya ya cogido cacho, que cogen bastante, pero entonces eso pues es muy positivo, ¿no? Eso que puedas tener toda la flexibilidad del mundo. La desventaja es que no te da tanta credibilidad porque cualquier persona puede escribir un libro y publicarlo en Amazon. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que a lo mejor de cara a una empresa, cuando tú le digas, he autopublicado un libro, no tiene el mismo impacto. Si quieres participar en ferias literarias, la mayoría de ellas, sobre todo si son conocidas, no aceptan a autores que no sean publicados por editoriales, en algunos casos editoriales de nombre. Entonces, esa es la situación o el escenario de hay muchísimas empresas ya que me invitan, entonces pues eso te da un caché y te da una autoridad y una credibilidad, sobre todo si escribes de un tema que es el tema que quieres, por el que quieres que seas conocido, te ayuda mucho con tu marca personal. A nivel negativo, y esto es lo que mucha gente no se espera, es que las grandes editoriales no van a buscar los clientes por ti, no van a buscar tus lectores, no van a crear tu marca. Ellos es un negocio de volumen, entonces están buscando autores, voces nuevas, gente que tiene potencial pues porque ya tiene una audiencia y ellos lo ven como un negocio, pero te toca a ti buscar los lectores. Y es más, yo siempre digo a la gente, primero busca tus lectores y luego escribes tu libro, porque hay mucha gente que comete el error de decir, no, a mí es que me gusta escribir, a mí la parte de vender y de marketing, que eso es muy de autores y de creadores, a mí esa parte no me gusta, que lo haga la editorial. No, eso no es así. Ellos tienen un equipo, te van a ayudar muchísimo con la parte de editar, con todo lo que es la preparación del libro, incluso con el lanzamiento, pero te toca a ti pico y pala y yo soy la que estoy constantemente hablando de mi libro, promocionándolo y demás. Entonces, los dos son muy diferentes, cada uno cumple un objetivo distinto. Yo animo a la gente a que haga los dos y si tuviese que decir, creo que te da muchas tablas el autopublicar tu primer libro porque significa que tienes que entender de todo. Entonces ya al entender más del sector, te da muchas tablas para luego poder negociar. Y yo, de hecho, con otra editorial con la que publiqué un libro anterior, les negocié el precio que teníamos que poner, les dije, oye, yo creo que este precio no, me interesa más este, negocié las categorías de Amazon porque sabía cómo funcionaba, le hablé de cómo tenía que ser el prelanzamiento. Entonces creo que te da mucha seguridad y mucha confianza el conocer de un sector y no decir, oye, yo solo pongo el producto. No, no, yo pongo el producto y quiero que mi input estratégico también sea tomado en cuenta. ¿Cuánto pesa o cómo influye en una gran editorial que tú tengas una comunidad, o sea, más que una audiencia, o sea, que tengas de verdad suscriptores? ¿Y cómo ellos lo escanean? ¿Te preguntaron por esto? ¿No te preguntaron? ¿Contó a la hora de la decisión final? No, porque yo lo que siempre digo cuando explico cómo es la relación con las editoriales es que tú cuando vas a vender tu proyecto, es importante que dejes de verte como un escritor o escritora y que empieces a verte un poco como el emprendedor o la emprendedora que va a hacer un pitch a los inversores. Entonces ahí es cuando la parte creativa ya es tu libro. Ahora te toca ponerte la gorra de emprendedora y decir, oye, a ver, esto es un negocio. Esta gente quiere vender el máximo número posible de libros.
¿cómo les voy a hacer un proyecto que sea atractivo? Una parte es, por supuesto, el libro, el vender por qué esa idea crees que tiene salida, cuáles son títulos parecidos, a lo mejor pues es un tema que está en alta demanda y que no hay pues mucha competición. O sea, hacer esa parte de estudio. Pero la otra es el convencerle de que tú tienes un poder de influencia y de que tú, por quien tú eres y por la comunidad que tienes y por el número de followers también cuenta, tus seguidores, tu comunidad, dónde has hablado, toda esa presencia digital que ya tengas, eso es súper importante. Rara vez una editorial va a coger un libro simplemente porque es una buena idea o una bonita historia sin saber quién es el autor o la autora. Una de las que van a hacer es ver, pues mirar en Google qué es lo que has hecho, qué es lo que aparece, si ya has vendido algo. En mi caso, creo que ya tener publicado 3 libros y tener una audiencia de mi comunidad en Substack, así como una presencia también importante en LinkedIn, han sido cosas que me han ayudado. Entonces es importante esa dicotomía, ¿no? De por una parte, sí, eres autor, autora y creativo, esa parte es muy importante, pero al final esto es una startup, ¿no? Y tú tienes que convencerles de que tu producto tiene salida y de que, oye, no es un mercado potencial, es un mercado real, lo tienes aquí. ¿Cuánto influye ese libro para que abra tu puerta al mundo de las conferencias? Que al final yo creo que es el más rentable para todos, ¿no? Los fees son más altos, los pagos son inmediatos, no tienes que esperar a los royalties, etcétera. ¿Cuánto te ha ayudado ese libro o esa comunidad a tu carrera como conferenciante? Pues abre bastantes puertas, que cuando la gente ve que tienes un libro publicado por una editorial, la misma empresa cuando está presentando a sus equipos, esta va a ser nuestro ponente. Siempre mencionan eso. Mencionan, a lo mejor en mi caso mencionan Apple, pues que es una persona que ha trabajado en Apple. En el mundo de las conferencias, en el mundo de las ponencias, ¿dónde hayas trabajado? Si tienes grandes empresas en tu currículum, eso cuenta mucho. Pues muy típicamente corporativo, o si has tenido pues un alto cargo, por ejemplo, eso cuenta. También cuenta mucho pues lo que comento de tener un libro o a lo mejor si tienes una cátedra en algún tema específico, pero creo que da mucha autoridad. Y de hecho muchos de los clientes con los que trabajo han venido a mí porque han visto no solo el libro, pero parte de ello es el libro de ver, he visto en LinkedIn que acabas de sacar un libro. Uno de mis clientes, que lo puedo decir abiertamente porque me dejan, es la aseguradora más grande de Hong Kong que se llama AIA. Cuando hice la primera charla para ellos, me contactaron porque me vieron en una conferencia. Por otra parte, en LinkedIn vieron mi libro nuevo con Penguin Random House. Entonces, cuando me contactaron, fue un poco esos dos factores juntos y me pidieron si podía hacer una charla donde incluyese elementos de mi libro. Entonces creo que te ayuda. ¿Te va a abrir un montón de puertas solo eso? No, creo que es como una herramienta más. Yo no creo que haya solo una cosa. A mí la gente no me contrata porque he estado en Apple o porque tengo una comunidad en Substack o solo por el libro. Pero creo que es esa idea de que tienes que tener un arsenal y es muy interesante en función de con quién estés hablando, vas sacando una carta u otra. Yo a veces digo, oye, que soy triatleta y les meto el rollo del triatleta si veo que a lo mejor es una empresa que le va más el rollo de fitness, el rollo del bienestar. Entonces es importante tener esas herramientas diversas y saber cuál utilizar en cada momento. Ya por último, que nos acercamos a los 30 minutos que suelen durar estos podcasts, he escuchado frases tuyas muy buenas respecto a la inteligencia artificial. Creo recordar que una de las últimas fue en uno de los webinars que organizaste, en la que afirmabas que la inteligencia artificial jamás podrá desarrollar la inteligencia emocional. Algo similar, ¿no? ¿La utilizas en tu día a día? ¿Tienes pensado utilizarla? ¿Cuál es tu relación con ella? ¿La usas a diario? ¿No la usas? Cuéntanos un poco cómo ves la inteligencia artificial. Perfecto. Y efectivamente, en uno de los webinars comentaba que nosotros nunca vamos a poder ganar a la inteligencia artificial. Eso es pues donde ellos siempre van a poder con nosotros. Y lo que comentaba es que donde no pueden con nosotros es con la emoción, con la inteligencia. Y de hecho mi comunidad o mi publicación en Substack ha crecido mucho porque yo estoy súper volcada en la comunidad. No es un robot, no es un alter ego de Verónica, es Verónica que está ahí pico y pala hablando todos los días con la comunidad. Entonces, en relación a la inteligencia artificial,
Yo lo utilizo sobre, por ejemplo, si voy a hacer una charla, me encanta validar todo lo que es el proceso de validación de ideas. Hago una charla, pues mira, ahora por ejemplo estoy pensando en hacer un curso, por ejemplo. Yo me gusta pasar por el proceso de triturar las ideas y el masoquismo, ¿no? De decir, es que tengo 100 ideas que están compitiendo la una con la otra y creo que tiene mucho... Hay mucha riqueza en ese proceso y no quiero que esa parte se pierda. Pero en la parte de procesos o a lo mejor si estoy buscando ideas, oye, ¿cuáles son los 3 puntos más interesantes de este tema, por ejemplo? Pues ahí creo que puede ser muy, muy útil. ¿Por qué Grok en específicamente en vez de las más conocidas? O sea, las Pues más populares. Pues creo que es porque ya lo tenía ahí instalado desde el principio, entonces me acostumbré y también te digo, como no lo utilizo tan intensamente como otra gente, me sirve perfectamente para que lo hago, para lo que lo hago. También, por ejemplo, lo uso, yo tengo 2 publicaciones, una en inglés, otra en español, me ayuda con las traducciones, entonces yo diría que a nivel de inteligencia artificial, como el uso que hago es bastante básico, me sirve. Si quisiese hacer ya cosas más sofisticadas, con imágenes y demás, pues probablemente acudiría a otra. Fantástico. Y ya por último, ¿qué le dirías a alguien por encima de los 50 años que ve que su vida profesional corporativa se acaba? No porque él tenga menos capacidades, de hecho cuenta con la experiencia que tiene mucho valor, pero ve que las empresas, el mundo corporativo empieza a rechazarlo y encontrar otro trabajo ahí va a ser tremendamente difícil. ¿Qué le dirías? ¿Cómo lanzarse a una carrera personal de empresario de sí mismo, como has hecho tú? Pues yo si pudiese, cada uno tiene su circunstancia diferente, yo empezaría a trabajar esa transición, porque hay mucha gente que piensa que tiene que dejarlo todo para empezar de cero y creo que eso genera un estrés y una ansiedad y una inestabilidad financiera que no te va a ayudar en tu nueva aventura, que se trata de ser creativo y de tener ese espacio para eso. Entonces, si puedes, yo lo que haría es empezar a dedicarle todos los días el tiempo que puedas dedicarle a tu nuevo proyecto. Y me explico, en mi caso yo, por ejemplo, empecé haciendo un montón de cursos de LinkedIn Learning para aprender, para leer, para abrir la mentalidad, porque muchas veces cuando uno está en el mundo de la empresa, uno no se da cuenta, pero acaba un poco así. Acaba pensando que todo el mundo hace lo mismo, que todo el mundo está en el mundo de la empresa. Entonces, para abrir, y te digo, estudia de cualquier tema, no solo de lo que tú creas que quieres hacer. Yo personalmente estudié de finanzas, de cripto, del metaverso, o sea, me metí un poco en todo para ver, oye, el mundo es más grande que es simplemente la burbuja corporativa en la que estás. Entonces creo que empezar por ahí, abrir la mente y poder dedicarle tiempo todos los días a expandir, súper importante. Luego empezar a crear tu pequeño proyecto, que no tiene que ser una cosa enorme. A mí me encanta la idea de micronegocios o micro businesses. Y esa idea de, oye, a lo mejor puedes escribir 10 lecciones de un tema que a ti te apasione. Antes estábamos hablando de sueños y de pasión, pues a lo mejor es empezar a hacer un pequeño producto. Por otra parte, empezar a crear tu comunidad, porque una cosa importante, tu network corporativo no es tu network que te vas a llevar luego y que vas a desarrollar. Muchas veces la gente te sigue porque eres Verónica de Apple, que yo lo sé bien porque me di contra la pared. Entonces hay un montón de cosas que puedes empezar a plantar ahora. Mi publicación se llama El Limonero, entonces yo hablo mucho de plantar semillas. ¿Cuáles son las semillas que puedes plantar hoy? Empieza por ahí. Y una cosa que creo que es muy importante, y para dejarlo más práctico, si estás en el mundo de la empresa, muchas veces uno piensa que empieza de cero. Y la realidad es que hay muchísimas habilidades, experiencias, lecciones de vida. De hecho, tú sí escribiste un artículo genial para mi publicación hablando un poco de eso, ¿no? De los palos que te había dado la vida y de cómo te han ayudado. Diría casi, haz un inventario de las cosas que tienes, lo que has hecho, lo que hayas conseguido, los errores y demás. Y de ahí intenta ver qué es lo que puede tener valor en el mundo de la empresa. En el mundo de la empresa me refiero en el mundo creativo de los emprendedores, porque yo pensé que empezaba de cero y cada vez me doy más cuenta que con un poco de pensamiento lateral hay tantísimas experiencias que podemos aprovechar y reciclar para el mundo creativo. Entonces, si estás escuchando esto y crees que empiezas de cero, te garantizo que no estás empezando de cero. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta entrevista.
de tu anochecer, de tu final de día de San Juan. Sabes que aquí en Europa hay hogueras en las playas y se celebra mucho en determinadas zonas. No sé qué pasará en Hong Kong, imagino que no es así, pero bueno, en cualquier caso, que disfrutes mucho de tu día y gracias por tu tiempo. Muchas gracias.